Bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos y a cada uno de los hoy presentes. Como siempre, mis amados hermanos, es un enorme placer estar de este lado. Y como siempre también, les saludo con la paz de Cristo. A todos aquellos que están por vernos en un tiempo determinado, también les damos la más cordial y muy atenta bienvenida a esta su iglesia, Mi Primer Amor. El tema de hoy, la promesa de Dios, un regalo inmerecido. La promesa de Dios, un regalo inmerecido. Y quiero comenzar rápidamente preguntándote, obviamente sin que me contestes, únicamente para que empecemos a reflexionar un poco acerca de lo que el tema de hoy, o la palabra de hoy, tiene para nosotros. Quiero preguntarte, ¿cuántas de las veces has recibido algo que simplemente no esperabas? O que de alguna manera esperabas y no fue lo que pensaste que fuera. ¿Cuántas de las veces hemos recibido algo que no esperábamos? ¿O cuántas de las veces esperábamos algo más y lo que te dieron no fue lo que esperabas, ¿no? ¿O cuántas de las veces recibimos menos de lo que esperábamos? Vete ya, donde se corre. ¿Sí? Vete ya. Quiero de alguna manera compartirte algo que me pasó a mí hace muchos años cuando yo era niño. Yo recuerdo hace muchos años que en un cumpleaños invitamos a muchas personas, obviamente. Yo era un niño, tanto físicamente como espiritual. Y recuerdo que dentro de esas personas que invitamos a esta comidita, invitamos a unos amigos de la familia. Amigos que, por cierto, pues eran los más pudientes económicamente hablando. Tienen un hijo actualmente, con el cual nos llevábamos muy bien. Y yo, siendo un niño, me enfoqué más en ellos que en todos los demás. ¿Por qué razón? Porque, pues obviamente económicamente hablando, estaban muy bien. Y yo decía, el mejor de los regalos que voy a recibir va a ser de ellos. ¿Sí? Porque ellos, de alguna manera, tienen las posibilidades. ¿Sí? Y recuerdo que en todo el momento en que estuvo la comida, a quien yo esperaba que llegaran, eran ellos. ¿Sí? Cuando llegaron, pues obviamente, muy disimuladamente, me paré, fui y los recibí. Y como Kiko, ¿no? Y el regalo. El regalo, porque yo recuerdo mucho que en ese tiempo estaban muy de moda los Nintendo. Y a su hijo le acababan de comprar uno. Entonces yo quería un Nintendo también, ¿no? De verdad. Y mi enfoque estaba tanto en ellos que me olvidaba por completo de los demás. Recuerdo que muy disimuladamente me regalaron un regalo en una caja. Dije yo, sí, es un Nintendo. O sea, sí lo es. Fui y lo puse muy disimuladamente. Y ya no aguantaba las ganas yo de abrir mis regalos. Pero en especial ese. Porque yo decía, yo quiero de verdad saber qué es. Mis expectativas eran tan altas que les prometo de verdad que en todo el tiempo que estuvimos conviviendo, yo quería destapar esos regalos, y en especial ese. Sorpresa. Cuando destapé el regalo, pues no era ni un Nintendo, ni era tampoco nada que me agradara. Era un cambio de ropa. ¿Sí? Y digo, de verdad sí, de verdad sí. Cuando eres niño, yo creo que lo que menos quieres que te regalen es ropa, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, la desilusión tan tremenda que yo me llevé, ¿sí? Por precisamente poner mi enfoque y mi confianza
¿En quién? En las personas. Imagínate la desilusión de alguna manera al ver el regalo, ¿sí? Y no obtener lo que yo esperaba. Yo te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez algo similar? ¿Te ha pasado que te han dado algo muy por debajo de lo que tú has esperado? Ah, sí, en los intercambios. En los intercambios. Hijo, qué Que interesante dicen, es de 200, te regalan algo. No, Y pero está es que muy ¿a poco por no te debajo de tu pasas los expectativa, ¿no? intercambios? En todo. En todos. En la vida, en general. En la vida. Sí. ¿Cuántas de las veces, mis hermanos, mis hermanas, no hemos subestimado más de lo normal a una persona? ¿Cuántas de las veces no hemos incluso esperado más de una persona? Y tristemente, cuando empezamos a tratar o a conocer a esta persona, nos damos cuenta que no era lo que esperábamos, ¿cierto? ¿Y cómo terminamos? Decepcionados, tristes, desilusionados. Y eso pasa seguido. Y eso pasa seguido. Es seguido. Y cuando no conoces la palabra de Dios, decimos es normal, ¿no? Pero cuando empezamos a conocer, ¿qué es lo primero que nos dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que ¿qué? Que confía en otro hombre. Aún conociendo de la palabra, todavía tenemos esa emoción. Porque es una emoción. Cuando tú conoces a alguien dices, wow, seguramente él o ella es así, así, así. Y empiezas a imaginar, empiezas a construir algo que muchas de las veces ni siquiera es. Mira, tristemente, tengo que decirlo, esto pasa mucho, mis hermanos, en las iglesias. Y no voy a hablar de las otras iglesias, voy a hablar de las iglesias cristianas. Tristemente, al primero que llegamos a poner en un pedestal, ¿a quién es? Al pastor, al que comparte, al que te habla. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Muchos, o la mayoría, termina alejándose de Dios. Termina alejándose de Dios. ¿Por qué razón? Porque pusieron su confianza y su vista en un hombre. En un hombre. ¿Sí? Hace 3 años, 4 años, hace 4 años para ser más exactos, yo conocí un pastor en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y recuerdo que esta iglesia que fuimos era una iglesia muy grande. Y fui, y recuerdo que yo estaba en mi tiempo, en mi proceso. Yo le dije, pastor, estoy pasando por esto. ¿Cómo ve usted? Y le empecé a contar. Al pastor lo vi 2 veces o 3 veces nada más. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, pastor, yo no sé a quién más confiarle lo que estoy pasando. Pero yo necesito que tú me digas que no estoy loco. Yo necesito que tú me digas que no me estoy quedando loco, porque de verdad, esto que yo estoy viviendo no es normal. Para no hacerte el cuento tan largo, después de algunos meses regresamos a esta hermosa ciudad. Y una de las hermanas que me llevó a esa iglesia me habla y me dice, ¿sabes qué? El pastor acaba de fallecer. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, acaba de fallecer. Recuerdo que andaba manejando, me orillé. Al pastor, te digo, no lo vi 2 o 3 veces, pero le tomé tanto aprecio porque me escuchó, que me orillé y empecé a llorar. Dije, wow, o sea, no puedo creer, ¿no? Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevas a este tipo de personas que realmente valen la pena que estén aquí? ¿Por qué? Y recuerdo que entre ese momento, el Señor, de alguna manera, ¿no?, tocó mi corazón y me hizo sentir lo siguiente. Me dijo, quiero que observes, porque ahora está por pasar lo que pasa cuando le echas agua a un nido de hormigas. ¿Qué pasa? Dije yo, bueno, pues se dispersan, se alborotan, se van.
Dice, exactamente está lo mismo por pasar. Hoy yo les he quitado a su líder. Hoy yo les he quitado a su pastor. Y observa lo que va a pasar. Y le regreso la llamada a la hermana. Le digo, ¿sabes qué, hermana? El Señor me dijo esto, así, así, así. Y me dijo, ay, Ori, ¿estás loco? Le digo, sí lo estoy. Sí estoy loco. Sí estoy loco. Me dice, Ori, es una iglesia muy grande, que lleva años trabajando y formándose. Ori, somos una iglesia muy grande. Esto que tú me estás diciendo no tiene pies ni cabeza. Le digo, mira, yo no sé. Yo solamente te estoy compartiendo. ¿Sí? La iglesia tenía en ese tiempo como unos 400 o 500 congregantes. Era imposible que pasara lo que yo le estaba diciendo. Al mes me habla la hermana y me dice, Ori, ¿qué pasó? Me dice, ¿eres profeta? Le digo, no soy nada, de verdad, yo no. Me dice, la iglesia ya no está. Yo, ¿cómo que ya no está? Dice, no. Recuerdo que el Señor me dijo, todos se irán de la iglesia, pero no se irán de mí. ¿Sabes por qué? Porque nunca estuvieron conmigo. Siempre estuvieron enfocados en el hombre, no en mí. No en mí. Y se muere. No en mí. Y eso es precisamente lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros tenemos expectativas tan altas de una persona. Cuando la única expectativa o el único enfoque que tenemos que tener es ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo, en nuestro Señor. Amén. Esa iglesia hoy otra vez está comenzando con 20 personas. De ser una iglesia bien tremenda, bien grande, hoy está volviendo a comenzar. Porque la pastora tristemente entró en depresión. La pastora, la esposa del pastor. Y empezó de alguna manera a hacer las complacencias del mundo. Y bueno, en fin, esa es otra historia, ¿no? De alguna manera, quiero que observemos que no es bueno poner tu confianza ni en el pastor, porque el pastor también es un hombre igual que tú, y tarde que temprano te va a fallar porque la carne es así, es débil. Todo el tiempo aprendamos a buscar al Señor y a poner nuestra confianza en el Señor. Amén. El tema de hoy, la promesa de Dios, un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. ¿Sabes? Hoy te quiero de alguna manera hablar de ese regalo inmerecido. De ese regalo que no merecemos, pero que lo tenemos. Que lo tenemos. Y de alguna manera te fue dado desde hace muchos años. Es más, desde antes que tú nacieras, ese regalo ya estaba. Ese regalo ya estaba. ¿Sí? Y uno de esos regalos es de lo que acabamos de hablar hace un momento. Pero otro de esos se llama misericordia. Misericordia. ¡Wow! ¡Qué padre! Misericordia. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar acerca de la misericordia? Creo que todos. Lo primero que nos han enseñado, al menos en mi persona, yo no conocía a Dios, pero me hablaban de un Dios misericordioso. Yo decía, bueno, pues qué chido, ¿no? Ni siquiera sabía lo que era. Pues qué padre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado decir que tenemos un Dios misericordioso? ¿Cuántos? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido misericordiosos para con nuestros semejantes? ¿Cuántos? Ah, no, pero eso sí andas en la calle, soy cristiano. ¿No? Gritándole a todo el mundo. Antier, una mamá de una de mis alumnas, que para la gloria de Dios ha estado viniendo, me decía, ¿es usted cristiano? Le digo, ¿me preguntas o me dices?
No, le pregunto. Digo que de mí jamás, y no es porque yo niegue al Señor, pero de mí jamás van a escuchar decir que soy cristiano. Yo prefiero que la gente diga por lo que ven en mí, no porque yo lo diga. Y yo le aclaraba o le trataba de aclarar este punto, en decirle, no estoy negando al Señor, simplemente quiero que reconozcan afuera lo que soy. Toda la calle sabe que soy maestro, porque me ven trabajando como maestro. ¿Sí? De alguna manera, yo les pregunto a ustedes, sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Hemos oído hablar de la misericordia, pero nosotros hemos sido misericordiosos para con nuestros semejantes. Por favor. ¿Qué es la misericordia, mis hermanos? ¿Qué es la misericordia? Digo, porque si dices que eres cristiano, tienes que tener en cuenta o conocer por lo menos el significado de la misericordia. ¿Qué es? ¿Qué es la misericordia? Investigando un poco, me encuentro, ¿no?, con algunas definiciones que me llenaron de alguna manera acerca de la misericordia. Y dice que cuando la Biblia habla de misericordia, usa varios términos, pero hay dos que sobresalen en el Antiguo Testamento. Vemos que en el término hebreo, Yesed, que significa, entre otras cosas, bondad, misericordia, gracia, amor y fidelidad. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el término griego, Efeos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. Por lo tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios. Del amor de Dios. ¿Sí? Por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos por nuestros actos. Por misericordia, es decir, por amor. Por amor. Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ofrecernos misericordia fue decisión propia del Padre Celestial. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero lo decidió así, debido a su inmenso amor por cada uno de nosotros. Él tomó la iniciativa. Yo te pregunto, ¿has sido misericordioso? A lo mejor me vas a contestar, sí, con el que te cae bien, sí, con el que se porta bien contigo, sí, con el que está contigo. Pero ¿qué hay de aquel que te trata mal? ¿Qué hay de aquel que te hace incluso males? ¿Eres misericordioso con esa? Porque es ahí donde aplica esto, aquel que no nos corresponde. Es ahí donde aplica esta misericordia, este amor. De nada sirve que tú hagas el bien a quien te hace el bien, porque ¿qué caso tendría? Ninguno. Efesios 2 del 4 al 5, ¿qué dice? Efesios 2 del 4 al 5. Espérame. Amén. Amén. Efesios ¿Qué 2, dice? del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. La nueva versión dice: pero Dios, que es rico en misericordia, y tiene una coma, ¿es rico en qué? En misericordia. Y yo te pregunto, ¿has escuchado tú decir a un rico que no tiene para comer? ¿Has escuchado tú alguna vez
a un rico decir que está de alguna manera afligido porque no tiene trabajo, porque de alguna manera no tiene en el momento. Si algo sabemos es que el rico tiene ¿qué? Abundancia. Abundancia. ¿Cómo es Dios? Rico, ¿en qué? En misericordia. Tiene en abundancia para con todos. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia. Por gracia. Más adelante vamos a ir viendo esta parte que de verdad, hijo de la... Para la gloria de Dios. He escuchado a muchos decir, es que el Señor me cambió el tema, ¿no? O me cambió la prédica. A mí hoy sí me cambió el tema porque el tema no era como lo traía. Y cuando hablo del tema me refiero al puro título. ¿Sí? Luego Tito 3, del 4 al 5, ¿qué dice? Tito 3, del 4 al 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. La nueva versión dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Él. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Amén. La humanidad, mis hermanos, estaba y está, sigue estando actualmente, espiritualmente hablando, claro, lejos de Dios. Lejos de Dios. Dice la palabra, pero Él manifestó su misericordia con Cristo. Dios nos alcanzó por medio de Él. Él nos ofreció salvación, perdón y renovación. Nos ofreció. Y quiero de verdad que pongas mucha atención en esto. Porque dice, Él nos ofreció. Él nos ofreció. Y en ti está, si lo tomas o no. Esa decisión se llama libre albedrío. Tú tienes esa decisión para tomar, tú tienes ese libre albedrío para tomar esa decisión. ¿Sí? Amén. Él nos está ofreciendo. Pero tú tienes la decisión. Tú decides si lo haces o no lo haces. Y tu decisión se respeta. Porque si algo he aprendido es que el Señor es tan caballeroso que no entra donde no le abre. Así. Ahora, ¿por qué te digo que la humanidad, de alguna manera, estaba lejos de Dios? ¿Sabes cuántos años pasaron desde la última vez que Dios habló con el último profeta, que fue Malaquías? ¿Cuántos años pasaron? 400. Desde Malaquías hasta que vino Jesús. 400. 400, palomita, mi hermana sí estudió. Excelente, hay que investigarlo. Según datos obtenidos por parte de los estudiosos científicos, nos dicen que pasaron 400 años aproximadamente, al cual nombraron los 400 años de silencio. Es decir, en ese tiempo, en ese periodo, en esos 400 años, el Señor no se manifestó ni habló por más profetas. Nada, Ya no. nada. Se quedaron en silencio. Sí. Absolutamente. Dice, y fue conocido como el periodo intertestamentario. Es el lapso de la historia en la que Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Es el tiempo entre la liberación del cautiverio babilónico y la venida de Jesucristo, el Mesías. De hecho, uno de los últimos profetas al que Dios le habló fue Malaquías, a quien le dio un mensaje de confrontación
por los pecados del pueblo y los llamó a restaurar su comunión con Dios, pues ya habían sufrido las consecuencias de su desobediencia en el cautiverio. Y sin embargo seguían alejándose del Señor y no tomaban en cuenta su palabra con sinceridad. No tomaban en cuenta su palabra con sinceridad. No tomaban en cuenta su palabra con sinceridad. Otra vez. No tomaban en cuenta, mi hermanita, su palabra con Sí, lo sinceridad. estoy escuchando. De verdad, hemos tomado la palabra del Señor con sinceridad nosotros. Tratamos, ¿no? Tratamos. Tratamos. Por sus frutos los conoceréis. Si tratamos, ¿dónde están los frutos? Ahora no estoy hablando de este tiempo. Estoy hablando del tiempo precisamente en el que el Señor dejó de hablar en su pueblo. Pero sigue pasando hoy exactamente lo mismo, con la diferencia de que tenemos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo a nuestro Señor. Tan lejos y tan cerca. ¿De quién es la decisión? De nosotros. De nosotros está en tenerlo tan cerca o en tenerlo tan lejos. Durante ese periodo de los 400 años sucedieron muchos cambios en el pueblo de Israel y en la historia de la humanidad. Según datos históricos podemos afirmar que 3 imperios fueron los que predominaron en esos años. El imperio persa, aproximadamente del 539 al 332 a.C., el imperio griego, del 331 al 63 a.C., y el imperio romano, que comenzó en el 62 a.C. y que llegó mucho después del 70 después de Cristo. En esos años Dios estaba obrando tras bambalinas en la historia del mundo entero, aunque no hablaba de forma audible a sus profetas. Él estaba preparando el escenario para la venida del Salvador, el Mesías, Jesucristo, nuestro Redentor, como tú lo conozcas. Estaba preparando precisamente para su llegada, para su venida. En medio del silencio, Dios estaba preparando la llegada del Mesías. En medio del silencio. ¿Han escuchado un dicho que dice que en tiempo de examen el maestro guarda silencio? O en tiempo de prueba el maestro guarda silencio. ¿Para qué? Para que tú pongas en práctica ¿qué? Tus conocimientos. Tus conocimientos que has aprendido. Pues, entonces vendrá un tiempo de prueba para que pongas en práctica lo que has aprendido. Práctica. Recordemos que la palabra desde el principio han sido hechos, desde el principio de la historia. Y el Señor Jesucristo siempre, todo el tiempo, hizo hechos, obras. Todo lo que hacía, todo lo que decía, lo hacía. Todo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que no solamente decir que seguimos, hacerlo. Hacerlo. Muchas veces creemos, al igual que Israel, que Dios no está obrando, que Dios calla y se aleja de nosotros. Sin embargo, Dios estaba preparando el terreno para la llegada del Evangelio a toda la tierra. Todas esas culturas que imperaban en aquellos años se fueron expandiendo de tal manera que los judíos comenzaron a dispersarse. Eran judíos de la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Migrantes o descendientes de migrantes, cuya identidad y sentimiento de pertenencia, ya sean reales o simbólicos, han sido forjados por su experiencia y proveniente de personas migrantes. En ese tiempo surgieron las sinagogas. En ese tiempo de silencio surgieron las sinagogas. Porque los judíos se formaban en grupos de 10 cabezas de familias como mínimo y se reunían en casas o lugares especiales para leer
y memorizar las escrituras, conservando así sus tradiciones y leyes judías. Todo eso sería el medio para que luego el evangelio de Jesucristo se regara por toda la tierra. Es decir, era necesario el silencio para que las personas hicieran las sinagogas y con ello la palabra de Dios siguiera siendo compartida hasta que llegó el Mesías, el Cristo. Era necesario entonces que eso pasara. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Padre Celestial y recibimos su perdón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y todo cambia. Todo cambia. Cuando en verdad hacemos las cosas bien. Cuando en verdad el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. ¿Sí? Desde ese momento tenemos o empezamos a tener una perspectiva diferente. Una perspectiva puesta en ¿qué? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Eterno. Nuestra perspectiva cambia. Y yo les decía, les compartí el otro día, hace 8 días creo fue, una imagen que decía que el hombre es tan miserable que es necesario hablarle de una vida eterna para que crea en el Señor. Y dice la palabra, bienaventurado aquel que cree sin ver. Bienaventurado aquel que cree sin ver. ¿Sí? Y sí, de verdad, bienaventurado. Porque yo tuve que ver algo para poder creer. Yo tuve que ver algo en mí como persona para poder creer, mis hermanos. Si estoy aquí de verdad, es por gracia del Señor. Si estoy aquí es porque el Señor me ha puesto. No por mis conocimientos, no por mi... No, no. Es para la gloria de Dios. Porque ha sido Él quien me ha colocado donde hoy estoy. Amén. No ha sido por mí. Ha sido precisamente por esa misericordia, por ese amor. Mira, el otro día escuchaba hablar a un hermano en Cristo, autonombrándose pentecostal. Y él decía una gran verdad. Él decía algo bien cierto, mis hermanos. Y decía, hoy en día ya no existen los pentecostales. Ya no existen. Y entonces lo primero en contestar con mi razonamiento humano fue, y entonces todas las iglesias de pentecostales que hay hoy en día, ¿qué son? Y él decía, yo soy un auténtico pentecostal. ¿Y los demás son piratas o qué? ¿O cómo? Porque no entendía. ¿Sí? Y decía, algo bien cierto. Decía, hoy en día, todo es aprendido. Todo. Y hablaba acerca de la manifestación en las iglesias. Mira, si algo se identifica, o si algo de alguna manera podemos identificar a los pentecostales, es que hablan en lenguas, se mueven por obra del Espíritu Santo y se dejan de alguna manera llevar haciendo, no sé cómo llamarlo para que de alguna manera no se escuche mal, pero hacen ciertas cuestiones que dices tú, si vas por vez primera dices, no manches, ¿qué le está pasando? ¿No? Porque ellos dicen que es el Espíritu Santo el que los toca. Y se mueven y se retuercen, y hacen y deshacen. Y este hombre, este varón, este hermano en Cristo decía, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y entonces se abría un interrogante en mí y decía, ¿cómo no? Y él decía, no. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, mi hermano, mi hermana, no te retuerces como gusano en el comal. Lo primero que hay en ti es un cambio. Y esos que se encontraban en el momento retorciéndose de una manera y de otra, salían y sus actos, sus hechos eran los mismos. Sí. Seguían practicando lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Agarras la cara, andas agarrando ¿Dónde? de fuera y me hubieras agarrado la cara. ¿Dónde?
Decía, fuera de la iglesia seguían haciendo lo mismo. No había un cambio en su corazón. No había. Y eran los mismos que dentro de la iglesia se retorcían. Y eran los mismos que incluso dentro de las iglesias decían, tengo el don del Espíritu Santo y voy a hablar en lenguas, y se aventaban el charrabadabadabadabadú, que muchas de las veces son palabras aprendidas, mis hermanos. Mira, sé que voy a ser fuertemente criticado por esto, porque yo sé que de verdad voy a ser criticado por hablar una verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Y lo primero que hay en una persona, cuando el Espíritu Santo habita en él, son cambios. Yo te lo he dicho todo el tiempo. Los cambios verdaderos no son de afuera hacia adentro. Los cambios verdaderos son de adentro hacia afuera. El cambio verdadero comienza en tu corazón. Ahí comienza el cambio verdadero. Dice la palabra, no es malo lo que entra por nuestra boca, porque todo lo que entra por nuestra boca termina en la letrina. Pero sí es malo todo lo que sale de ellos. Amén. Porque todo lo que sale de ahí proviene del corazón. Amén. Proviene del corazón. Y para la gloria de Dios, yo lo he dicho muchas veces, estoy aquí hoy hablándote a ti acerca del Señor, porque Dios hizo algo en mí. Porque Dios hizo algo en mí. Si hace 10 años me hubieran preguntado dónde me imaginaba yo estar hoy, muy probablemente yo hubiera contestado en un puesto político. Porque esas eran mis aspiraciones, mi visión estaba allá precisamente en el mundo. Para la gloria de Dios, no sé cómo terminé aquí. Bueno, sí sé. Se llama gracia. Sí. Y es precisamente algo que sigue ocurriendo en mí. Y gracias a eso, hoy estoy aquí hablándote a ti acerca del Señor. Hoy te estoy diciendo, sí se puede. Sí se puede, mi hermano, mi hermana. Porque si yo pude, que era, dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado, Dios escogió para hacer lo que no era. Tú también puedes. El problema está en el peor mal de todos los males que hay en el hombre, el orgullo. Ahí es donde se encuentra precisamente esta barrera que muchas de las veces no nos permite acercarnos al Señor. Por el qué dirán. Por el qué dirán. Te decía hace un momento, sé que literalmente voy a ser muy criticado por lo que estoy diciendo, pero alguien lo tenía que decir. De verdad, alguien lo tenía que decir. Alguien tenía que decirte, mi hermano, mi hermana, si estás siendo tocado por el Espíritu Santo, gloria a Dios por eso. Pero eso se demuestra en el cambio, primeramente de ti como persona. Ahí se demuestra. En tu forma de ser, en tu forma de pensar y obviamente en tu forma de actuar. Ahí se demuestra precisamente. ¿Qué dice Mateo 7 del 15 al 20? ¿Quién le dice Mateo? Yo, Amén. Mateo, ¿Del 7 a qué? Mateo 7 del 15 al 20. Ah, no. Yo tengo del 7 al 8. guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: cuídense de los profetas mentirosos.
de los profetas mentirosos. Hace como 2 meses leíamos un versículo que no se me olvidó ahorita, que decía, muchos dirán en mi nombre, el Señor dijo. Y después me encantaba que lo que decía, y decía, cuando yo no he dicho nada, el Señor me dijo. Cuando yo no he dicho nada, que yo decía, wow, es cierto. Es cierto. Dice, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da frutos buenos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Amén. Por el mal que hacen. Muchos dicen, es que yo tengo el don de la profecía. Gloria a Dios, qué padre, qué chido. ¿Dónde están tus frutos? Demuéstrame que eres lo que dices que eres por tus frutos, por lo que haces, no por lo que dices. Yo le decía a esta señora ayer antier, yo en lo particular, siento que me queda tan grande la camiseta todavía de cristiano. Yo. Porque cometo errores todo el tiempo. Que de verdad, no lo digo por avergonzarme del Señor. Lo digo para no avergonzar al Señor. Yo. Cada uno de ustedes tendrá su propia perspectiva y está bien. ¿Por qué lo digo para no avergonzar al Señor? Porque lo primero que hacen allá afuera es decir, mira, ¿y eso que es cristiano? Mira, ¿y eso que comparte la palabra? Entonces yo les digo, yo prefiero que mejor digan, por lo que ven en mí, eres esto. Está bien, sí. A yo andarme divulgando y diciéndole a todo el mundo allá afuera, soy cristiano. Hace ya por ahí como 6, 7 años recuerdo que conocí a una persona, que ya más, unos 8, tuve la oportunidad de ser y de estar como gerente en Afores Invercamp. Recuerdo que a uno que contraté llegó un lunes bien crudo y se presentó conmigo bien crudo y después se sentó y llegó otra muchacha y empezó a platicar con él y él lo primero que le dijo fue, soy cristiano. Yo de verdad me agaché y dije, no manches, o sea, no manches. La muchacha, ¿eres cristiano? Y dije, sí, soy cristiano. Yo me sentí tan mal porque yo ya asistía a una iglesia. Yo le hubiera dicho que no, o sea, yo no sé, yo hubiera omitido esa parte, porque ahora esta muchacha que no conoce a Cristo va a decir, si así es él, todos son iguales, porque el aliento alcohólico le salía hasta más no poder. Y dice, bueno, está bien, por eso desde ahí dije, yo cometo errores, ¿sí? Yo prefiero que la gente diga, por los hechos. La palabra de Dios son hechos, obras que tenemos que hacer y que tenemos que poner en práctica. El otro día, mi hermanito nos compartía precisamente que en una iglesia, en otra iglesia, no en esta, claro, el pastor los estaba invitando a un curso para que aprendieran a hablar en lenguas. Válgame. A un curso para que aprendieran a hablar en lenguas. Y tristemente está aquí en el municipio. Y está cerca de aquí. Y entendí por qué no hay frutos en las personas. Entendí por qué no hay frutos. Miren, mis hermanos, no solo se trata de aprender, otra vez se trata de hacer los hechos. Los hechos. Pero ¿cómo vas a hacer cosas nuevas con un corazón viejo? No se puede. No se puede. Y la palabra dice
y convertiré tu corazón de piedra en un corazón de ¿qué? De Carne. carne. De carne. Y entonces podrás producir frutos. Porque vas a tener un corazón de carne como el del Señor. Pero con un corazón de piedra es muy difícil. Entendí precisamente por qué razón no había frutos en las personas. Porque todo lo quieren aprender. Cuando las cosas de Dios son manifestaciones, cuando algo viene de parte de Dios, Dios no necesita que tú lo pienses, Dios no necesita que tú lo razones, Dios necesita que tú lo hagas. Y esto ya lo hemos hablado otras veces. Cuando el Señor te dice hazlo, lo primero que dices es ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezas a razonar. Y empiezas a buscarle peros. Gran parte de lo que te estoy compartiendo ni siquiera lo traigo aquí. Ni siquiera lo traigo aquí anotado. Pero te lo estoy hablando, te lo estoy diciendo. ¿Sí? Pablo. ¿Recuerdan a Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era el mayor apóstol del Señor Jesucristo, ¿Quién al era que Pablo? eligió él literal. Literal. Pablo. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de? Saulo. Ay, pues sí estoy. Sí, eso que estoy hablando con ellos porque de que no voy a ser hipócrita. Sí, pues Saulo. De Saulo. Tarso. Dime. A los apóstoles en general, a todos, a los 12 los eligió Jesús. Sí. A todos. Sí. Sí. El único que sin necesidad de haber convivido con Jesús y se logró ser el más grande predicador fue Pablo. Ese es el galardón que tiene Pablo. a diferencia Me de- encanta esto que acabas de decir. Me fascina, me llenó. Es precisamente ese el punto. ¿Qué pasó con Pablo? No lo conoció físicamente. No estuvo físicamente con Jesús. No. Y dice el hermano, y dice bien, fue uno de los apóstoles que no estuvo conviviendo directamente con Jesús como los otros. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó? Es que estamos gorditos. ¿Qué pasó? Cuando se convirtió de Saulo a Pablo, ¿qué pasó? Mira, Se encontró con el Señor. Se encontró con el Señor. ¿Cierto? Y el Señor cambió su corazón, ok. no su rostro. Confió y obedeció en el Señor a ciegas. ¿Por qué razón? Por ese encuentro. Por ese encuentro. Cambió su corazón. Cambió su corazón. Y Pablo entendió que lo que estaba haciendo no era correcto. Y cambió sus obras. Y cambió sus hechos. Listo, mami. Dice el hermano, fue uno de los que más hizo Así es, amén. el apóstol Pablo. Pero para que eso pasara, tuvo que haber un encuentro, tuvo que haber un cambio. Ahora, si nos enfocamos un poquito más en el encuentro que tuvo Pablo, fue muy triste y doloroso quedarse ciego. Yo no creo, o yo no he conocido a un ciego que diga, no, es lo mejor. De hecho, una vez un amigo que se quedó ciego por causa de la diabetes me dijo, Ori, lo peor que le puede pasar a una persona es quedarse ciego. Eso es lo peor que le puede pasar. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque tienes todo y no tienes nada. Dice, ¿cómo? Dice, no. Y recuerdo que yo lo acompañé a que le pagaran un dinero. Y el amigo que le pagó le dijo, no traigo dinero. Sacó una paca de billetes. Le dijo, no traigo dinero. Sacó uno de 200 y se lo dio. Y yo enfrente de él. Y el amigo, como estaba ciego, pues no creía, no veía. ¿Sí? Dijo, no tengo dinero, pero si te sirven esto. Dijo, sí, ya lo agarró y me dijo, ¿de cuánto es? Digo, de 200, vámonos. Y me salí con él. Le dije, no inventes, traía un montón de lana. Dije, ¿cómo? Dice, y así como ves que él me está haciendo, así también lo han hecho mis hijos. Así también lo han hecho mis hijos. Dice, porque ni siquiera puedo ir al baño por mí solo. Necesito a alguien. Y escucho a veces que mis hijos están aquí y no me contestan. Entonces él me decía, lo más triste que puede pasar es que te quedes sin vista.
Obviamente, hoy en día, yo puedo decir que lo más triste no es eso. Lo más triste que puede pasar en la vida de alguien es que se quede sin Cristo. Amén. Pero tuvo que pasar algo para yo poder entender que esto es ahora lo más triste. ¿Sí? Pablo fue precisamente, regresando a Pablo, que cambió su vida cuando se encontró con Dios. Y yo no veo en el Nuevo Testamento que anduviera haciendo cursos para que las personas se encontraran con Dios. Yo no veo en el Nuevo Testamento que Pablo anduviera practicando, diciéndoles, háganle así o hablen así. Porque eso es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Sino antes todo lo contrario, les compartía el Evangelio de Dios, les hablaba del único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Porque sabía que la clave del éxito se encontraba ahí precisamente, en Cristo Jesús, ¿sí? En ese encuentro con Él, de manera personal. Primero es lo primero, y lo primero es encontrarse con el Señor directamente para que pueda haber frutos en ti como persona. No querer aprenderte de memoria algo sin ponerlo en práctica. O querer hacer solo en la iglesia lo que no hacemos en la calle. No, mis hermanos. No, así las cosas no son. ¿Quieres ver el amor de Dios manifestado en tu vida? Aprende a amar. Aprende a amar. Pero ojo, no con el amor que el mundo nos ha hecho creer que es amor. Porque ese no es amor, eso es solo una emoción. Y las emociones son pasajeras. Hoy amas y mañana ya no. Hoy amas y mañana ya no. Ama a tu hermano, visita al enfermo, comparte de la palabra al necesitado. Eso es tener misericordia. La misericordia de Dios, como lo hemos visto, es amor, bondad y fidelidad. Fidelidad. Si algo estoy completamente seguro es que el Señor nos es fiel, aunque nosotros no le seamos. Amén. Aunque nosotros no le seamos fiel, el Señor sí lo es para con nosotros. Hay de hecho un libro muy pequeño que habla acerca precisamente de un profeta que Dios le dijo que fuera por una mujer. ¿Recuerdan el nombre del profeta? ¿Cómo? Oseas. Y recuerdo que el primer versículo que yo me aprendí de Oseas fue Oseas 2:14, que decía, y te llevaré al desierto, y en el desierto te volveré a enamorar otra vez. Y yo decía, ¿pero qué hay en un desierto? No hay nada, ni siquiera hay vida. Y ahí en el desierto, donde no hay nada, es donde el Señor nos vuelve a hablar. Y es donde el Señor nos enamora. Ahí en ese desierto. El profeta Oseas, ¿sí? Cuando yo lo leí dije, no manches, esto no puede ser cierto. Los que ya han leído Oseas saben a lo que me refiero. ¿Sí? De manera general se los digo así rápidamente. El profeta era un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que tiene una comunión con Dios bien grande y que recibe órdenes directamente de parte del Señor. Como tú. Recibes órdenes directamente. La gloria es del para Señor. Dios. Amén. La gloria es para Gloria a Dios. nuestro La gloria Padre. es para Dios. Amén. A este profeta, Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta. Imagínate lo que sintió el profeta. Porque el profeta ya afuera era profeta y todos lo reconocían y tenía un puesto y tenía un grado. Y que el Señor le haya dicho, ve y cásate con una prostituta. Imagínate cómo se ha de haber sentido carnalmente, humillado. ¿Sabes algo? No repeló. Fue y lo hizo. Y dice la palabra que tuvieron hijos. Y después la mujer, ¿qué crees? Lo volvió a hacer. Regresó otra vez al mundo. Andaba en los placeres de la lujuria, de la pasión. ¿Y qué crees que le volvió a decir Dios otra vez a este profeta? Ve por ella. Ve por ella.
escuchemos la razón. ¿Cuántas de las veces nos cuesta tanto trabajo hacer lo que el Señor nos pide? Precisamente por eso. Por el qué dirán. Por el qué dirán. Por el qué dirán. Dice la palabra que no solamente fue por ella, sino que al final la trajo en los brazos otra vez. Y le dijo, ámala. Y la amó. Y no le reprochó lo que hizo. No le dijo, ¿por qué te volviste a ir? No le dijo eso. ¿Sabes quién es la prostituta hoy en día? Nosotros. Que nos alejamos de Dios una, otra y otra vez y regresamos al mundo. Y vamos al mundo. Y ese profeta de nombre Oseas se llama Cristo Jesús. Vuelve a ir por ti a donde te vas. Y no te pregunta por qué lo hiciste. No te dice por qué te alejaste de mí otra vez y ya me conocías. Solo va por ti y te recoge, así como Oseas recogió a esa prostituta en los brazos. Y la vuelve a amar otra vez. Y la vuelve a amar. A pesar de que nosotros ya estuvimos una vez con Él. Vuelve a ir otra vez. Y nos vuelve a traer con sus lazos de amor. Con sus lazos de amor. Continúo, ya me perdí por estar acá. ¿Quieres ver manifestado el amor de Dios en tu vida? Conoce a Dios primeramente. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros seguimos enfocados en la añadidura. Seguimos enfocados en las cosas materiales. Cuando la misma palabra es clara, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres dar amor? Cuando ni siquiera tienes tú el amor del Padre. No se puede. No se puede. Ayer mi padre me decía, yo no soy Dios para perdonar. Y Dios me tapó la boca para no contestarle. Pero sí lo pensé y dije, no puedes perdonar. No puedes. No es que no quieras, es que no puedes. Es que no puedes. Porque no se trata de decirte perdono. Y lo decíamos hace tiempo. Lo decíamos hace tiempo, mis hermanos. ¿Cuántas de las veces no hemos oído decir, te perdono pero no olvido? Entonces no has perdonado. No has perdonado. Porque yo pude perdonar cuando conocí al Señor. Yo pude perdonar. Lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Cuando tú aprendes a perdonar es porque hay amor en ti. El perdón es un acto de amor. Y es el primero de los actos que tú empiezas a vivir, al menos yo. Fue el primer fruto que empecé a dar, el perdonar. Porque cuando tú perdonas, olvidas. Cuando olvidas, te liberas. Y cuando te liberas, empiezas a vivir una nueva vida. Una nueva vida. Y esa nueva vida la podemos solamente vivir en Cristo Jesús. Solamente en Él. Si no tienes a Dios verdaderamente en tu corazón, no podrás dar amor. Porque el amor no es lo que el mundo nos ha enseñado. Ay, estar enamorado de alguien y decir que lo amas, está bien, está padre y es un tiempo de emoción excelente. Pero pasa un año, pasan 2, pasan 3 y el amor se fue. ¿Cómo que se fue? Y ahí viene la justificación de la psicología. Otra mentira. Hacernos creer lo que no es. Y decirnos que el amor en las parejas, en los matrimonios se acaba por la rutina. Es verdad, pero es mentira. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Cómo? ¿Cómo que es verdad, pero es mentira? ¿Cómo está? Eso no es mentira.
Es una mentira para los que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero es una verdad para los que no conocen a Dios. Mira, te voy a decir algo por revelación. Si algo le sobra a Dios es creatividad. En serio, le sobra creatividad. Y eso lo vemos en los hechos diarios de un amanecer, de un atardecer. De hecho, lo vemos incluso en las personas que Dios utiliza para compartir una palabra de bendición. La creatividad que tienen muchas personas es tan grande que hasta yo me quedo sorprendido. El otro día escuchaba a unos raperos de la calle que improvisaban y se encontraron con un pastor. Y la forma en que empezaron a componer, dije yo, wow, eran 3. Y empezaron a improvisar. Y ahí entendí, dije, es Dios hablando de muchas maneras, de diferentes formas, con distintos idiomas, para que ninguno, ¿qué?, se pierda. A todos Dios nos habla en tu idioma. A todos. Si han de alguna manera comparado el libro de Juan, de Marcos, de Lucas, de Mateo, son libros totalmente diferentes. ¿En qué sentido? En que cada uno está escrito para cada uno. A mí en lo personal me encanta el libro de Juan. Y se los he manifestado muchas veces por la forma en la que Juan se expresa. Con amor. Lo que yo necesitaba en mi tiempo era amor. A diferencia de Marcos, que es un poco más centrado, más cuadrado. Yo así lo siento, hasta más duro. A diferencia de Mateo. Pero para cada uno, el Señor tiene algo especial. Ahora escucha lo que te voy a decir. Si tú tienes a Dios contigo, algo que te sobrará es la creatividad para enamorar a la persona que esté a tu lado, con hechos, con acciones, no solo con palabras. Y esto es mutuo, de los dos. Ahora entiendes cuando te digo que es mentira para los que conocemos la verdad. Porque cuando tú tienes a Dios contigo, lo que te sobra es creatividad, lo que te sobra es amor, no por ti, por Dios. ¿Quién es la verdad, mis hermanos? El Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Muchos nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos y está bien, gloria a Dios por eso. Pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la fidelidad? Este último ya ni siquiera lo digo, que le seas fiel a Dios, sino a la persona que tienes a tu lado. ¿Dónde está? No puedes seguir haciendo las cosas del mundo y al mismo tiempo decir que amas a Dios, porque tus obras, tus hechos demuestran la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que a quien en verdad amas es al Dios del mundo, al engañador, al padre de la mentira. No porque tú lo dices, sino porque tus obras lo manifiestan. Tus obras. Mira a Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros, Emmanuel. Como tú lo conozcas, vivió una vida de misericordia. Otra vez, vivió una vida de ¿qué? De misericordia. En los evangelios vemos cómo él se mezclaba con el pueblo, comía con todo tipo de personas, hablaba y escuchaba sus problemas, se identificaba con ellos. Él no solo se acercó a los demás con compasión, sino que actuó y alivió sus dolores, dándoles sanidad para el cuerpo y para el alma. ¿Cuál es esa sanidad para el cuerpo y para el alma que nosotros necesitamos? ¿Cuál es? La palabra, mis hermanos. La palabra del Señor. Es lo que necesitamos para sanarnos. Jesús mostró que actuar con misericordia es más importante que seguir la ley a rajatabla. Es más importante que seguir la ley. Los de la iglesia de afuera, que de alguna manera se aprenden los versículos los mandamientos de memoria, y es parte de la ley, ¿no? Y se lo saben, los 10 se me olvidó, los 10 mandamientos.
Pero ¿cómo son sus obras? Sus hechos. ¿De qué sirve que se los aprendan de memoria No lo llevan a cabo. si no los llevan a cabo? ¿Sí? Jesús mostró que actuar con misericordia es más importante que seguir la ley otra vez, a rajatabla. Uno de los momentos más conocidos de Jesús es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Y eso lo encontramos en Juan 8, del 1 al 11. ¿Qué le dijo Juan? ¿Me ayuda? Por favor. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: En que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, los siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vamos por algo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Orar. No, eso no se ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? Para ese tiempo, el adulterio era muy mal visto. Hoy sigue siendo, pero ya no tanto. Hoy incluso lo están distorsionando a que está bien. Y tenemos como ejemplo un botón. Ahí está la cantante que se acaba de casar con el otro cantante que dejó a su esposa porque no estaba enamorada y se casó con él porque sí está enamorado. Y pasó todo lo que tuvo que pasar y todos aplaudiendo y diciendo: wow, es que es el amor. ¿Cuál amor? Pero por culpa de ese tal, otra persona perdió su trabajo. Imagínense ustedes. ¿Sí? Eso es por mencionar un ejemplo. Hace rato hablábamos de la homosexualidad. El otro día escuchaba que muchos homosexuales de alguna manera no pueden entrar a las iglesias. ¿Cómo? Que no les permiten entrar a las iglesias. Yo, ¿cómo? Pues que vengan a la mía, yo sí. Vénganse, pásenle. Imagínense qué creen ustedes que el Señor les hubiera dicho. Si no le dijo a la prostituta, mucho menos a otra. ¿A qué vino el Señor? ¿A salvar a quién? A los perdidos. A los perdidos. A los perdidos. Pero para poder actuar como el Señor, tenemos que tener al Señor con nosotros. Amén. Si no, no se va a poder. No se va a poder. ¿Sí? Los maestros de la ley y los fariseos deseaban aplicarle la ley a la mujer adúltera. Porque la ley así lo decía. Y inmediatamente apedrear a la mujer. Porque ella había pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Decirles adelante. Quien esté libre del pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué es lo que primero nosotros hacemos? Juzgar a una persona. Cuando nosotros tenemos un montón de cosas que de alguna manera nos llevan a pecar. Y a lo mejor si tú eres de las que dices que yo no peco, yo me porto bien. En serio, dice la palabra que no existe un justo en la tierra. Uno, no existe. No existe. Porque no los hay.
porque probablemente no lo podrás llevar a cabo, pero sí lo estás pensando. Y ya pecaste, dice la palabra. Ya pecaste. ¿Sí? En cambio, lo que hizo Jesús fue inclinarse y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Quedó solo con la mujer. Solo. Y cuando tú te pones a orar, ¿con quién estás? Dice la palabra, buscarlo ¿dónde? En tu aposento, a puerta cerrada. Únicamente tú, ¿con quién? Con el Señor. ¿Qué estaban haciendo en ese momento la mujer adúltera y el Señor? Estaban platicando. Hoy lo conocemos como una oración. El Señor le dijo: no te juzgo, levántate y anda. Ahora entiendes por qué también es tan importante la oración. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no la acusó. No la acusó. Más bien llamó a los acusadores a la reflexión sobre sus propias vidas. ¿Estaban ellos libres de pecado? Por supuesto que no, y ellos lo sabían. El único completamente libre de pecado en esa escena era Jesús. Era el único. Pero él escogió tratar a la mujer con misericordia. Con misericordia. Perdonarla y conociéndole y dándole más bien una nueva oportunidad. Dándole una nueva oportunidad. Lo que es lo que hacemos nosotros. Vemos al hermano tirado en el suelo, en vez de que vayamos y lo levantemos y le ponemos más peso sobre el peso. Durante su vida sobre la tierra, Jesús sanó enfermos, echó fuera demonios, alimentó a multitudes, resucitó muertos y aún en sus últimos momentos, cuando estaba agonizando con su cuerpo rasgado, escogió perdonar. ¿Recuerdan al que estaba a su lado? Lo perdonó, aún en sus últimos momentos. ¿Sí? Su vida fue una vida ejemplar de misericordia. De misericordia. ¿Dónde está la misericordia de nosotros, mis hermanos? ¿Dónde? Es precisamente en la cruz donde vemos la expresión más clara de la misericordia de Dios. Jesús murió una muerte dolorosa por amor a cada uno de nosotros. Él llevó en la cruz el peso de nuestros pecados, pagó por todo el mal que nosotros hemos hecho, pero Él también resucitó. Él venció el poder de la muerte y es gracias a su muerte y a su resurrección que tenemos la esperanza de la vida eterna. Gracias a la muerte y a la resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna. Otra vez, esa es una decisión tuya. Ahí está. Te la ofrece el Señor. Tú decides. Tú decides. ¿Sí? Efesios 2 del 8 al 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego 2 de Timoteo 1 del 9 al 10, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 1, 9, 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. ¿Es 2 de Timoteo 9, 10? Okay. Yo encontré, dice, en la nueva versión, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y Efesios 2, 8, 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Nos llamó a una vida santa. Santa quiere decir sin mancha, sin pecado. ¿Sale? Y esa mancha y ese pecado, ¿por medio de quién lo tenemos? Digo, por medio de quién nos justificamos. Cristo Jesús. No por nuestras propias obras,
sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Mira, Jesús entiende perfectamente las luchas que enfrentamos los seres humanos cada día. Las entiende perfectamente. Él no pecó jamás cuando estuvo en la tierra. No pecó jamás. Pero vivió como uno de nosotros y pasó por situaciones similares a las nuestras. Hebreos 4, del 14 al 16, ¿qué dice? Ahí me tocó uno que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Amén. Algo que me encanta porque dice, acércate con confianza al trono de la gracia. Acércate con confianza al trono de la gracia. Pero ¿cuántas de las veces no nos hemos acercado? Y dice, con confianza, y lo primero que ponemos en nosotros es la duda. ¿Y si no pasa? ¿Y si no llega? Entonces no estamos confiando. Exacto, exacto, exacto. No estás confiando. Y después dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no pasó? Si ni siquiera tienes confianza, ni siquiera crees de verdad. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. Acércate con confianza al trono de la gracia, es decir, a Dios, acércate a Dios, busca a Dios en todo momento para que puedas tener gracia. Primero debes conocer al autor de la gracia, si no de lo contrario tus hechos, tus frutos te seguirán delatando en verdad dónde estás parado. En verdad. ¿Sabes? Sea cual sea la lucha o el problema que estemos teniendo, podemos acudir a Dios con toda confianza para recibir la misericordia o la gracia necesaria. Dios entiende lo que sucede en nuestras vidas y tiene compasión de nosotros. Sin Él somos débiles, pero con Él tenemos suficientes fuerzas para vencer y seguir adelante. La realidad es saber que Dios nos dio el castigo que merecíamos. Perdón, no nos dio el castigo que merecíamos, ¿sí? Sino que nos amó, nos perdonó y nos salvó. Nos debe cambiar y mover a la acción. La gratitud por todo lo que recibimos gracias a la misericordia de Dios debe manifestarse en nuestras acciones hoy. Hay un versículo que me encanta. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Hemos recibido misericordia y ahora debemos buscar y extenderla a los demás. Hemos sido perdonados. Esforcémonos en perdonar a los demás. Lo que hemos recibido de gracia, debemos darlo a los demás con generosidad y como muestra de gratitud a nuestro Señor. Dice la palabra, da de gracia lo que recibís de gracia. Amén. Tú recibiste el perdón por lo que hiciste. El Señor te ha perdonado por lo que hiciste. Mateo 10, 7 al 8, ¿qué dice? Dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que ustedes recibieron gratis. Pero me encanta porque dice, donde quiera que vayan. A donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. A donde quiera que vayan, a donde quiera que anden, prediquemos el mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Sí?
Dice en el 8, sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos. Está hablando espiritualmente. Sanen a los leprosos y liberen de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo. Pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Tampoco les costó nada. ¿Sí? Fue dado por gracia. ¿Cuál poder? Pues el poder de la voluntad para empezar, para hacer. El poder de la retención de la lengua. El poder de aprender a controlar tus propias emociones. La vida con Cristo nos da un nuevo propósito, llevar el mensaje de la esperanza de vida eterna a los demás. Recordemos que el poder del Señor está con nosotros, su Espíritu Santo nos llena. Andemos en ese poder, oremos por los que nos rodean, impactemos nuestro entorno con la misericordia y el amor de Dios y alabemos a Dios con todo nuestro ser. Él es digno de nuestra adoración. Y hace rato lo decía la hermana, y bien cierto lo decía. La alabanza no solamente se manifiesta a través de una música, a través de una canción. La alabanza se manifiesta todos los días con tus hechos, con tus acciones. No esperes a venir el domingo a un servicio y alabar a Dios. Alábalo todos los días en el momento en el que tú estés. En donde quiera que te encuentras, alaba a Dios con tus hechos. Decía precisamente la palabra, ¿sí? Donde quiera que andes. Donde quiera que andes, comparte este mensaje. Cuando tú compartes el mensaje, cuando tú hablas del Señor, estás alabando al Señor. Lo estás alabando. Sí, había terminado su clase, ¿verdad? No me estoy adelantando. No, bueno, ya estoy de 2 Nada más horas. para No, bueno. Primera de Pedro 1.3. Ya estoy, este es el último ya para acabar. Primera de Pedro 1.3, ¿qué dice? Hermano, Híjole, hermano. está bien. Dice, ¿Primera de Pedro qué? 1.3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. amén. Dice en la versión nueva, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y luego 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Nueva criatura es. Nueva. ¿Y por qué seguimos practicando las cosas viejas? ¿Por qué seguimos haciendo? Y yo me incluyo, soy el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Por qué seguimos practicando un vicio de hace 10 años? Un no controlar la lengua, no sé cómo decirlo en este momento, y seguir de alguna manera. Si nuevas criaturas somos. Con esto de alguna manera estamos terminando el mensaje que el Señor tenía este día para nosotros. No sin antes, mis hermanos, exhortarlos a que seamos luz en la oscuridad. Andemos en el camino, ese es el Cristo Jesús. Demos de gracia lo que nos han dado de gracia, su amor, su fidelidad, su misericordia. ¿Y qué más? Hemos recibido de gracia. El perdón. El perdón. Dice que todos somos salvos por qué? Todos somos salvos por gracia, por medio de la fe. Qué padre suena esto, ¿no? Qué fácil suena el creer que todos somos salvos por gracia.
¿De verdad todos somos salvos por gracia? ¿De verdad? Si no hay hechos, ¿somos salvos? Si hay hechos, ¿somos salvos? La promesa de Dios es un regalo inmerecido. El regalo se pone en práctica cuando empiezas a morir a la carne, cuando comienzas a caminar por fe, cuando hay hechos, cuando te bautizas, cuando empiezas a hacer obras para Dios. Mira, ya por último, este es un tema que genera muchas contradicciones con respecto a otro punto que se llama, que sabemos que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿sí? Y hablábamos precisamente de ¿qué? De la vida eterna, ¿sí? De la salvación. Dice, pero tu fe produce obras, y entonces esas obras dicen en verdad quién eres tú. ¿Cuál es el regalo inmerecido? La salvación. Ese es el regalo inmerecido, la salvación, ¿sí? Y sé que dirás, pero el ratero que estaba en la cruz no hizo nada para salvarse, ni se bautizó, ni tuvo obras, y fue salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿sabes qué? Sí hizo ese ladrón en esa cruz. Arrepentirse de corazón. Arrepentirse de verdad, de corazón. ¿Sí? No tuvo obras, porque muy probablemente el tiempo ya no le alcanzó, porque se murió. Pero lo único que le bastó al Señor fue que Él se arrepintiera de verdad de corazón. Que se arrepintiera en ese último momento. ¿Sí? Sí hubo un arrepentimiento genuino. Yo te aseguro que si Él no hubiese muerto en esa cruz y hubiese hecho todo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿qué nos mandó? A predicar su evangelio, a hablar de la palabra, y de 2 en 2 dice la palabra, ¿no? Así como los testigos de Jehová. Así como los testigos de Jehová, sí, de 2 en 2. Y van en casa en casa. Ir de casa en casa y tocan la puerta. Algo que no hemos entendido, esto no es literal. Esto no es literal. Esto es espiritual. Ir y tocar la puerta de tu corazón. Pero para que tú toques la puerta del corazón de alguien, lo primero que ese alguien va a hacer, verte cómo eres tú. Y entonces, lo demás sigue. No como los hermanitos que pasan, te preguntan a las 7 de la mañana, perdón, lo desperté. No, te estaba esperando. Estaba ahí sentada en el sillón desde las 12 de la noche. El otro día pasaron como a las 9:30 de la madrugada, imagínense ustedes. Todavía no hizo salir. O sea, dice, arrepentirnos de verdad de corazón, eso fue lo que también el Señor nos mandó por medio del bautismo y predicar su evangelio. Te la pongo más fácil todavía para que entiendas esta última parte. Nadie entra al reino de los cielos con mancha de suciedad. Y no hablo en lo físico, sino en lo espiritual. Nadie entra. Porque Dios es un Dios sin mancha. Es un Dios de alguna manera que no tiene precisamente pecado, que no habita el pecado. ¿Sí? Todos tenemos manchas, puesto que todos somos pecadores. Por eso la importancia de mantenernos firmes en el camino. Y por eso dice la palabra, nuevas son sus misericordias todos los días, para que todos los días te arrepientas y puedas entrar en el reino de los cielos sin mancha. Recuerda, si tuvieras hoy la certeza de que estás por morir, ¿sí? Y te arrepientes de corazón, te aseguro que estarías con el Señor, de verdad. Pero tristemente no sabemos ni cuándo, ni cómo, ¿Y dónde? ni en qué momento nos llegará la hora. Por eso, mis hermanos, busquemos al Señor todos los días, estemos preparados para que cuando llegue esa hora tan inesperada, no nos agarren desprevenidos. No nos agarren desprevenidos. ¿Sí?
sino que antes todo lo contrario, estemos preparados y sin mancha, precisamente como ese ladrón, sí, precisamente como él. Hay otro que sí se encontró con el Señor y que sí estuvo con el Señor, que fue el rico. ¿Y qué le dijo el Señor al rico? Ve y vende todas tus propiedades y dáselo a los pobres. ¿Y qué fue lo que hizo el rico? Tomar su decisión. Tomó su decisión. Y se le hizo difícil deshacerse de lo que tenía en él. Más importante, sus pertenencias. Tú hoy tienes esa misma decisión. Tú hoy tienes esa misma decisión. Deshacerte de lo que es más importante para ti y entrar en el camino del Señor para empezar a hacer obras o mantenerte donde estás. Tú decides. Tú decides, mis hermanos. Con esto, esperando que el Señor de alguna manera les haya dado el entendimiento, ¿sí?, que a mí puso precisamente para con esto, pues demos gracias al Señor Amén. por este mensaje. Aguas. Oh, amado. Sí, así como me trae. Se llamó. Bien, ¿Qué te da más, papá? vamos a